puede mucho. Amén. Y a veces como que olvidamos eso, ¿no? Lo que pasa es que somos olvidadizos de la palabra de Dios en los momentos es decir, nunca podemos olvidarlas, nunca, porque no estamos en un momento como para olvidar nada de lo que el Señor nos ha dicho, de lo que el Señor quiere decirnos hoy a través de mi persona. Yo cuando subo a este altar subo con temor y temblor, porque este lugar es santo. Amén. ¿Sabe que de aquí se transmite todo lo que la iglesia es? Y cuando yo digo iglesia es cada uno de nosotros. Amén. Por eso digo que lo hago con temor y temblor. Porque tenemos que saber qué es este lugar. En una ocasión un hermano me dijo, y nosotros pasamos por aquí, corremos por allá y como que ni pensamos lo que... Y no es que uno sea religioso. Yo estuve, cuando el Señor me trajo a este lugar, hace muchos años, conocí a la hermana Alicia y estuvimos en el coro de esa época. Y yo recuerdo que nos uniformábamos. Aún conservo, yo solo usé, y no es porque yo sea especial, no crean hermano, lo que yo usé para estar en el coro, cuando ya salí del coro para otras, lo puse en una bolsa plástica y lo dejé en la oficina. Ahí debe estar. Y hace muchos años eso. Yo le quiero dar gracias a Dios primeramente por el amor tan grande que Él nos demuestra, que me ha demostrado a mí a través de mi familia y a través de cada uno de ustedes, hermanos, aquí en la congregación. Amén. Yo no llamaría esto una prédica, sino como una reflexión. Hermanos, prestemos oído lo que el Señor nos dice cada que un hermano se sube aquí. Porque no soy yo, seguro que no soy yo. No es el hermano que sube aquí, es Dios que usa un vaso de barro para bendecir a cada uno de los que escuchamos. Amén. Y tenemos que prestar mucha atención. El Señor hoy nos decía dos palabras que las voy a repetir ahora. Debemos estar muy atentos para no dejarnos influenciar ni contaminar con lo que oímos y con lo que hablamos. Amén. Porque, hermanos, estamos en un... Es decir, siempre el diablo ha sido muy sigiloso. ¿Cómo ataca? Él nunca va a atacar diciendo que es Él. Por eso es que Él nos ha pedido que tengamos un corazón contrito y humillado. Amén. Padre, te doy gracias por la vida, Señor, por la salud, por el privilegio que tú me das de estar en este altar santo. Te doy gracias
porque sé que yo sin ti nada puedo hacer. Pero a ti te ha placido, Señor, traerme a este altar en este día, a esta hora, en este momento. A ti doy toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. Amén. Yo estaba escribiendo en estos días, como siempre lo hago, y escribí esto, que se podía poner como título, ¿no? Las profecías del mañana presagian los problemas de hoy. Nosotros podemos ver profecías que están escritas en la Biblia cumpliéndose. Las podemos ver. Y no solo aquí alrededor nuestro, en este país, en esta ciudad, en este país, sino en el mundo entero. Y esas profecías en el mundo cristiano que ignoran la palabra de Dios, la Biblia, es lo que la palabra nos dice que es la apostasía. Yo no les voy a decir que se pongan de pie porque no quiero que su mente divague. Voy a leer, yo la tengo escrita aquí, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí dice que nadie os engañe en ninguna manera. No corramos, hermano, cuando leemos la palabra. La palabra es para comerla. Ahora que todavía hay tiempo de que la comamos y la digiramos. Porque va a llegar un momento en que va a haber hambre de la palabra y no la vamos a ver, no la vamos a encontrar. Esta palabra tiene que estar escrita, ¿en dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo no voy a meterme mucho a explicar lo que todo esto quiere decir, sino que el Espíritu Santo quiere que cada uno tome una nota, un papelito, escriba estas citas bíblicas y por favor, léanla, reléanla en sus casas nuevamente. Hay una carta lo último antecito del Apocalipsis que se llama Judas. Es únicamente un capítulo.
yo quiero que tengan la Biblia ahí abierta. Yo solamente voy a leer ciertas partecitas, pero por favor leanlo todo en sus hogares. Toda esa carta, todo ese capítulo es uno solo. Judas. Y por ahí en el versículo 12, después de haber leído lo que dice anteriormente, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mire, hermanos, esta palabra no necesita explicación. Por eso yo les pido, y es como una súplica, que por favor lo lleven a sus hogares, abran sus Biblias y lo lean. Pero no solamente lo lean, sino que lo mediten, que estudien qué es lo que quiere decirme eso a mí. Saltando al versículo 16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta mañana el Señor nos hablaba de un corazón, que en el corazón está la vida, ¿verdad? Y cuando y por la boca sale lo que hay en el corazón. En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Espíritu está con mayúscula. Hoy estoy aquí porque ni pensaba estar aquí en el altar, pero pues el Señor le plació y no tengo la Biblia en la cual encuentro todo más rápido. Pero quiero leer en Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Y luego si alguien me busca 1 Corintios 15, 50 para que me lo lea después, porque este versículo es bien corto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y alguien tiene la que le dije, la
Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, no pensemos que nosotros si vivimos en la carne vamos a heredar el reino de Dios. No. Y entonces cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, la misma palabra me va diciendo cuáles son las obras de la carne. Pero si yo no estudio la palabra, pues no voy a saber. Entonces por eso es que tenemos que estudiarla para poder tener presente qué es lo que el Señor me dice que no haga y qué es lo que Él quiere que yo haga. La palabra, ¿verdad? ¿Qué es apostasía? ¿Sabe que cuando nosotros vamos prestando oído a todo lo que oímos, y yo creo que más cuando yo hablo, ay, que mire que la hermana, que el hermano, que debemos de tener un corazón contrito y humillado. ¿Qué es apostasía? Apostasía es caer atrás. Me caí. Imagínense cuando yo me caí, que me hubiera caído de para atrás, estaría muerto. Yo no estaría aquí. Que lo diga la pastora. Retirarse. Como que yo estoy aquí y de pronto yo digo, hasta luego, me voy. Me retiré. ¿Qué más dice aquí? Abandonar una causa o separarse de ella con deslealtad. Salirse. Huir. Volver atrás. Abandonar. Desertar. Cuando un soldado deserta, él es un reo. Lo cogen y le hacen un juicio y va a la cárcel. Pero Jesús, la palabra no obra así. Eso está reservado para nuestra vida eterna. La Biblia tiene cantidad de advertencias en contra de la apostasía. Y desde el Antiguo Testamento vemos la apostasía de Israel. Eso está en el Antiguo Testamento, en Josué, Segunda de Crónicas, Jeremías. Saúl, el rey Saúl, fue un apóstata. No hizo lo que se le ha dicho que hiciera, sino lo contrario. El apóstol Pablo lo aplica, la apostasía, a la venida de una gran rebelión en contra de la fe. ¿Qué fe? La fe en Cristo. Y Cristo es la palabra. ¿Sabe que esta palabra es Cristo? Amén. El verbo se hizo carne. La palabra. Todo fue hecho a través de la palabra. Y el primer versículo de Juan lo explica. Por él fueron hechas todas las cosas. Amén.
Apóstata es el que abandona la verdadera fe cristiana. Y en la Biblia, en la palabra, hay advertencias, digámoslo, muy serias contra tales personas. Pablo entregó a Satanás a Himeneo y a Alejandro. Eso está en 1 Timoteo 1, 18 al 20. En Hebreos el apóstol Pablo dice que los que cayeron en la apostasía es imposible que sean renovados otra vez a penitencia, porque han crucificado en sí mismos a Jesús. Hay un peligro gravísimo, y está escrito en la palabra, de volver atrás, después de haber conocido la verdad. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Jesús profetizó, los que hemos leído Mateo 24, que al final de los tiempos habría muchos falsos apóstoles, muchos apóstatas que engañarían a muchos. Y esos falsos van a hacer grandes proezas. ¿Sabe? Uno a veces escucha a alguien predicando tan bonito, pero de pronto en medio de la prédica dicen, salvos siempre salvos. Pues ahí cayó. No es verdad, porque yo acepté a Jesús, pero ahí yo uso esa palabra, tengo que vivir de acuerdo a como Jesús vivió. Amén. Porque por eso Él vino a este mundo a vivir como hombre, Amén. siendo Dios. Eso es uno de los grandes signos de que en los últimos tiempos habrá apostasía, habrá apóstatas. Ojo, lo vemos. ¿Verdad que lo vemos? Ya lo estamos viendo exactamente. Lo vemos. Yep. Sucede ante nuestros ojos. Otra cosa que estamos viendo, que estamos viviendo va a ser 3 años ya, diría yo. La pandemia. Es otro signo de los últimos tiempos. Pero es que han habido pandemias en otro tiempo. Pero pues eso fue en otro tiempo de por allá, pero a nosotros nos está tocando vivir muchos de esos acontecimientos ahora. En esa época de pronto no eran todos. Ahora, ¿serán las enfermedades, las plagas, las pestilencias que estamos viviendo ahora señales de que estamos viviendo los últimos días? Yo creo que sí. Hay quiero leer otra parte aquí, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y esto no es la primera vez que yo lo leo aquí desde este púlpito. Pero ahora es más
visible a nuestros ojos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Y eso tiene por título Carácter de los hombres en los postreros días. Y dice, estos son consejos que tenemos en la palabra para que miremos, estemos apercibidos de qué es lo que está pasando. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vayan contando. Alguien diga uno y luego van diciendo tú uno y luego dos, ¿sí? Amadores de sí mismos. Pero De uno. 1, Avaros, 2, vanagloriosos, 3, soberbios, 4, blasfemos, 5, desobedientes a los padres. 6, Ok, 6. Voy a empezar a contar desde 1. Ingratos, 1, impíos, 2, sin afecto natural, 3, implacables, 4, calumniadores, 5, intemperantes. 6. Ok, van 2, 6, ¿verdad? Ya. Ahora vuelve a contar desde el 1. Crueles, 1, aborrecedores de lo bueno, 2, traidores, 3, impetuosos, 4, infatuados, 5, amadores de los deleites más que de Dios. 6, ¿Cuántos 6? 3, 6, 3, 6, 6. Ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tremendo. ¿Será esto el carácter del hombre de los últimos tiempos? Señales de que Cristo está cerca. Amén. Ahora, hay otra palabra que oímos mucho, ¿verdad? Y que como que no sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que quiere decir. Y nos confundimos a veces, ¿verdad? Y es algo que no nos gusta hablar. Y yo llamé a eso, o se llama el socialismo. ¿Y qué es socialismo? Recuerden que el diablo nunca va a decir que él es el que está haciendo esto, porque él engaña, Mentiroso. es mentiroso, padre de la mentira. Cuando nosotros vemos que la gente, las personas, el pueblo exige que las riquezas y el gobierno sean repartidas entre ellos sin importar mucho la decadencia que eso causa, y que el control siempre será de aquellos que el mismo pueblo ha elegido. Yep. Eso es socialismo. Entonces, a nosotros nos gusta mucho que el gobierno nos dé, pero resulta que el gobierno es como cuando uno está educando a un perrito, uno le enseña algo y le da una galletita y el perrito feliz, ¿no? Y vuelve y le dice que haga esto y vuelve y le da otra y el perrito feliz. Entonces ya luego el perrito lo hace cada que usted le dice. Esperando la galletita. ¿Cómo dijiste? Y esperando la galletita. Y espera la galletica. Cuando no le da la galletica, ¿qué hace el perrito? No hace nada. Se revela. Sí. Entonces ahí es donde vemos las grandes manifestaciones de la gente pidiendo.
exigiendo, no pidiendo, exigiendo Exigiendo y exigiendo. algo. Esto es como cada palabra que yo les he dicho es un estudio larguísimo. No acabaríamos. ¿Será el socialismo una señal de que Cristo está pronto a venir en las nubes a recoger a su iglesia? Amén. Hay otra señal y la estamos viendo también, y es la persecución a la iglesia. Muy sigilosamente los políticos elegidos, y yo no estoy hablando de política, no estoy hablando de la persecución a la iglesia. Ellos van aprobando leyes que van en contra de las enseñanzas bíblicas y van tratando de callar la voz de la iglesia que se levanta en contra de la inmoralidad. Lo vemos. Entonces cuando se dan cuenta que hay un grupo cristiano, está pasando en Canadá. La iglesia la están con más fuerza que aquí en este país. ¿Será eso, la persecución a la iglesia, señal de que Cristo está a la puerta? ¿No oí? Amén. Sí. Vemos una economía en caos Mundial. en todo el mundo. Vemos lo que está pasando en Jerusalén. Jerusalén en este momento está siendo atacada, pero eso no se oye en las noticias que nosotros nos la mandan todos los días así. Es un ataque a nuestra mente. Y Jerusalén es la ciudad, es el pueblo, es la ciudad de Dios. Amén. Porque Él la escogió. Es el reloj de Dios. Amén. Y lo que está pasando en Jerusalén, tenemos que estar muy atentos, tratar de buscar qué es la situación en Israel en este momento, para poder saber y poder contestar con certeza si lo que está pasando en Jerusalén es señal de que Cristo está a la puerta. Amén. Se está fraguando un gobierno que sea mundial, porque ya Estados Unidos no es lo que era. Estados Unidos no es lo que era tan cerca como hace 30 años. No es lo que era. Y el gobierno mundial pues será señal, cuando eso se vaya fraguando, será señal de que Cristo está a la puerta. Amén. Pero gozaos y alegraos, Amén. porque la última profecía, después de que todo esto pase, vendrá el acontecimiento que la Biblia también nos lo anuncia como el triunfo del Evangelio, como el regreso de nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, en toda su gloria, y Amén. vencerá al enemigo de su amada Jerusalén. Tú y yo somos esa Jerusalén. Amén. Aleluya.
quiero acabar esto que yo escribí, espero que me den el tiempito que sea. El abandonar los caminos que hemos conocido a través de la gloriosa palabra de Dios. Y abandonar estos caminos no es tan fácil como decir, me voy. Es qué hay en mi corazón. Sigo apuntando con el dedo, criticando, o tengo un corazón contrito y humillado ante los ojos de Dios. Yo conocí una hermana aquí que yo siempre la he admirado donde esté, porque ella sigue en los caminos de Dios. Que cuando alguien decía, ay, esto está mal hecho, ella no tenía nada que ver con eso, pero como estaba ahí, ella decía, ay, qué vergüenza, perdónenme. Nunca decía, esto fue fulano de tal. Qué lindo imitar a una persona así, ¿verdad? El abandonar los caminos que hemos conocido a través de la gloriosa palabra de Dios y que nos ha sido revelada a través de su Santo Espíritu, que vino a morar en nosotros desde el día en que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Qué lindo ese día, yo recuerdo. Yo lo recuerdo. Y fue aquí, 11 de junio de 1989. El 25 de julio estaba yendo a las aguas bautismales. Esto puede venir muy sigilosamente cuando nuestras actitudes van en contra de las enseñanzas de ese Jesús que me sacó del fondo del lago cenagoso y me puso sobre la roca eterna que es Amén. Cristo Amén. Jesús. Aleluya. Aleluya. Hermano, pensemos un poquito en la degeneración de nuestra cultura. En estos días hay mucha gente amantes de sí mismos, del dinero, de los placeres mundanos, pero están listos a criticar a cualquiera que no esté de acuerdo con su modo de vida, especialmente a la iglesia de Cristo. Y esto lo vemos, ¿verdad? Y esto ha causado una persecución extrema en muchas partes del mundo, extrema. Y lo vemos alrededor nuestro, fraguándose poco a poco, pero lo estamos viendo. Ya no hay la libertad religiosa de antaño. Esto ha ocasionado que muchos cristianos hayan abandonado su fe. Yo he oído de pastores que han abandonado la fe. Yo ya no soy cristiano. Y eso ha sido causa, al decir yo ya no soy cristiano, de haber escuchado, de haber oído, de haber visto lo que no tenemos que escuchar ni ver. Eso ha sido causa de ver los defectos de mi hermana, de mi hermano, en lugar
de orar cuando yo veo un defecto en ella y si es posible hablar. La palabra dice que habla a solas con la persona. Dile, pero no hablemos entre, yo me junto con el hermano Edmundo, con Gustavo, Y sácame eso. lo saco y empiezo a criticar a otros. A Mengano. No, A Mengano. no lo hagamos. El pastor decía, pastor, mire que la hermana me va a hablar algo bueno de ella. Si no, no me siga hablando. ¿Verdad que él decía eso? Nos damos cuenta cómo Jerusalén está siendo atacada y si le agregamos la pandemia, vemos un caos en el mundo. Pero no nos desanimemos. No, sigamos adelante y que nuestra fe no mengue, sino que crezca. Amén. No es tiempo de retirarnos, es tiempo de vivir por lo que creemos. Amén. Aleluya. Cuando Moisés envió los 12 espías, eso lo sabemos todos, ¿cuántos volvieron con miedo, desanimados? 10. La mayoría. Y entonces, pero con uno. Pero en esta vez fueron 2. Josué y Caleb volvieron diciendo, vamos, nosotros los vamos a vencer, vamos, que sí podemos. Nosotros podemos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No por nuestras fuerzas, en Él, Amén. en Él. Tiempo después, creo que eran 40 años después, Caleb le dijo a Josué, eso está en Josué 14:7, no lo busquen, yo lo leo. Josué 14:7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea de Bornea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias cómo lo sentía mi corazón. Amén. Del corazón mana la vida. Amén. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Esa palabra me parece tan hermosa, la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, Amén. pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No voy a seguir. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Amén. Thank you, Jesus. Thank you, please. Que Dios los guarde. Thank you. Y yo espero que esta palabra haya caído en buena tierra. Yo sé que sí. Amén. 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 En el nombre del Señor. Y que por favor la lean, la mediten, la estudien y que hagan de su vida, hagamos de nuestra vida cada uno un doble de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Padre, te doy gracias. Una vez más, por esta pequeña manada. Padre, cuando volvieron los espías que Moisés envió, la mayoría vinieron con malas noticias, pero solo un remanente fiel vino diciendo, los podemos vencer. Amén. Nosotros somos un remanente fiel Yes. y podemos vencer a las huestes del enemigo a través de la palabra de Dios. Amén. Él nos dejó las armas, nos dejó todo lo que necesitamos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Te doy gracias Gracias, Señor. por habernos encontrado, Señor. Gracias, Señor. Nos Por tu encontraste palabra. Gracias por tu a tu bondad. tiempo, Señor, por amor y por misericordia, Abba, Padre. porque no merecíamos nada, pero tú demostraste tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz Amén. del Calvario Amén. y darnos vida y vida en abundancia. Amén, Padre. Nos Aleluya. regalaste la salvación de nuestras almas Amén. y hoy podemos llamarte papá, Amén. Amén. Abba Padre, Papi. Amén. Gracias, Señor. Te amamos y Gracias, te Señor. necesitamos hoy más que nunca. Gracias, Señor. Sin tu ayuda no podemos, Señor. Amén. Que tu Espíritu Santo nos guíe por sendas de justicia por amor a tu nombre, Señor. Amén. Yo bendigo a cada hermano que está aquí, a toda su parentela, Yes, Lord. donde estén. Amén. Que la bendición que tú nos has dado en este día alcance a cada uno de ellos. Amén. Amén. Y que aquellos que no te conocen aún, a tu tiempo, Señor, tú los traigas. Amén. Solamente tú exiges que nosotros seamos fieles a ti. Amén. Y se puede cumplir esa palabra de que yo y mi casa serviremos Serviremos a a Jehová. Jehová. Aleluya. Amén. Declaro en el nombre de Cristo Jesús una semana llena de bendición, Amén. llena de paz, llena de bendiciones. Amén. Y que esta semana sea una semana en la cual podamos vivir más que vencedores en medio de cualquier circunstancia Amén. que pueda venir en contra de nuestras vidas. Amén. Amén. En nuestros caminos a nuestros hogares esta tarde, que ninguna venganza del enemigo pueda tocar nuestras vidas, ni la Amén, vida de Padre. nuestros hermanos, Amén. ni de nuestra familia. Amén, Padre. Padre, que la paz tuya sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén Amén. y amén.